Medianoche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias de medianoche. Vamos de inmediato a revisar lo que ha marcado esta jornada. Vecinos de Hualqui tuvieron que evacuar, ya que el avance de las llamas amenaza sus viviendas. Tomamos contacto de inmediato con Consuelo Sotomayor, quien tiene más detalles. ¿Cómo están? Buenas noches. Así es, han sido horas de preocupación, de desesperación, de tensión acá en la comuna de Hualqui, principalmente en el sector El Águila, donde se han concentrado los esfuerzos durante toda esta jornada. El fuego ha amenazado de forma incesante a las viviendas que se encuentran en ese punto. Son cerca de 90 las casas que están ubicadas a un costado, a la ladera de este cerro, donde el fuego ha llegado a solo escasos metros de las viviendas al patio de las casas. Prácticamente las familias debieron ser evacuadas por precaución. Hasta el lugar llegó, por supuesto, personal de la Armada, también bomberos y brigadistas a intentar contener la propagación de este incendio que continúa amenazando a ese sector de la comuna de Hualqui y también a otros puntos de las zonas rurales de esta comuna. Un incendio que comenzó ayer por la tarde en el sector de Periquillo y que rápidamente se ha ido propagando incluso hasta el Parque Nacional Nonguén, donde ya son 2 hectáreas afectadas por el fuego, y esa es principalmente la preocupación, la afectación que llegue este incendio a las casas, pero también que continúe propagándose hacia el Parque Nacional Nonguén. Está trabajando en este momento bomberos en ese lugar, también brigadistas y personal de la Armada, que se va a mantener durante toda la noche para resguardar estas viviendas y activar el protocolo de evacuación si es que es necesario nuevamente. Tuvieron que sacar a todo lo que tenían de sus casas, colchones, veíamos refrigeradores, lavadoras. Se fueron con todo lo que pudieron, camiones cargados, camionetas, para poder abandonar este lugar ante la amenaza del fuego, ante la posibilidad que el fuego pueda alcanzar sus viviendas. Una situación que se mantiene hasta ahora y que mantiene, por supuesto, concentrados a los equipos de emergencia en ese punto de la comuna de Hualqui. El fuego ha estado presente durante toda esta jornada, una vez más, en la región del Biobío, en distintos puntos en la Ruta de la Madera, también en el kilómetro 37, en el acceso a Patagual, en el sector Santa Catalina, en el límite con la comuna de Coronel, también en Tomé, en Florida y en otros puntos de la región del Biobío. Precisamente hasta una de las comunas más afectadas de la región del Biobío llegó el presidente Gabriel Boric. Hablamos de la comuna de Santa Juana. El 70% del territorio de esta comuna ha sido devastado por el fuego y 13 personas han fallecido a causa de los incendios forestales en esa región, en esa comuna, la comuna que lamentablemente registra el mayor número de fallecidos por los incendios forestales. Se reunió con una familia en el sector rural de Guayeregüe, sin prensa, visitó a esta familia afectada y luego tuvo una reunión con las autoridades regionales. En ese sentido, el presidente hizo anuncios importantes para las regiones que se encuentran en estado de catástrofe. El primero de ellos es que autorizó el decreto para requisar elementos como agua, herramientas, maquinaria, lo que sea necesario para poder aplacar esta emergencia, requisar a quienes se nieguen a entregarlo, tal cual como ocurrió, por ejemplo, en Yumbel, con este piloto español que intentó acceder a una piscina para obtener agua y poder controlar y contener un incendio forestal en la comuna de Yumbel. Sin embargo, fue negado el acceso por el propietario de esta piscina. A raíz de eso, entonces, se autoriza este decreto. Luego habló de las ayudas económicas que van a comenzar a entregarse a partir del lunes 13 de febrero, un bono de recuperación de 1,5 millones, dependiendo del grado de afectación, para las familias que se han visto mayormente afectadas por el incendio, para los damnificados de esta tragedia, que será de libre uso, pero el único requisito es tener la ficha FIBE. Otro de los puntos, y quizás la demanda más sentida de los damnificados y afectados por estos incendios forestales, es la luz verde que le dio al toque de queda. En ese sentido, también el presidente Gabriel Boric dijo que serán los propios jefes de la Defensa Nacional de cada una de las regiones los que van a determinar la hora y las zonas donde va a regir esta medida. Básicamente, los criterios serán las zonas con mayor afectación, con el mayor número de damnificados y donde se registre el mayor grado de inseguridad por parte de los afectados. Tenemos las declaraciones del presidente Gabriel Boric, también las del contraalmirante Keitel, el jefe de la Defensa Nacional acá en la región del Biobío. ¿Qué les parece? Pasamos a revisarlas. El gobierno considera necesario el establecimiento de toques de queda para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias que se han visto afectadas por la emergencia. Estuvimos conversándolo, vimos los pros y los contras, y son los jefes de defensa. Ellos son los que van a tener que determinar específicamente en qué provincias,
y si es que hay excepciones, se va a decretar y en qué horario. La idea es aplicarla a las comunas que han sido más comprometidas, donde hay más daño y donde se encuentra una mayor cantidad de damnificados, que son, de acuerdo a la comunicación que hemos tenido con los diferentes alcaldes y alcaldesas, los que están sufriendo esta percepción de inseguridad producto del daño que sufrieron después del incendio. Bien, ahí ustedes escuchaban esas palabras, a toque de queda, entonces una medida que deberá afinarse dentro de las próximas horas. Se espera que ya a partir de mañana comience a regir el toque de queda. Va a depender del jefe de Defensa Nacional y de, por supuesto, las coordinaciones que hagan con los jefes comunales de las distintas zonas afectadas para poder determinar los horarios y también las zonas donde va a regir esta medida de toque de queda a raíz de la situación que han solicitado los mismos afectados por el temor a la inseguridad, por ser víctimas de delincuencia con lo poco y nada que les queda tras el paso del fuego. Son algunos de los anuncios que hizo el presidente Boric, aparte también de la ayuda internacional que comenzará a llegar también de otros países dentro de los próximos días, adicional, por supuesto, a la que ya ha llegado. Vamos a seguir muy atentos al desarrollo, a lo que ocurra con los incendios acá en la región del Biobío, una región que se ha visto duramente afectada y donde los focos siguen activos, muchos de ellos en distintas zonas, y se han multiplicado y propagado también a otras comunas, como por ejemplo donde nos encontramos en este momento, la comuna de Hualqui, que había resistido en cierta forma a estos incendios forestales, pero que finalmente hoy fue una jornada de bastante desesperación con estas evacuaciones que se decretaron en horas de la tarde. Muchas gracias por ese informe y los detalles de cómo avanza el fuego en estas zonas tan afectadas. Cambiamos de tema, bueno, seguimos a la misma línea, pero vamos a otra locación, a otro lugar. Se reactivaron los focos de incendios en Purén, por lo que los habitantes han tenido que evacuar de la comuna. Tomamos contacto con Josefa Iturriaga, quien tiene más información. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. A esta hora continúa el trabajo, el arduo trabajo que están realizando cientos de voluntarios de distintos cuerpos de bomberos de las distintas regiones también de nuestro país, que están apoyando las labores acá en la región de la Araucanía, donde son 38 los focos de incendio que se mantienen activos y en combate incluso hasta esta hora de la noche. Son distintas las brigadas que pasan ida y vuelta desde Contulmo hacia Purén y viceversa para intentar contener uno de los incendios más complejos, sin duda, en una de las zonas más afectadas también aquí, al menos en la región de la Araucanía. Hablamos de la comuna de Purén, el sector de Pangueco, donde precisamente nos encontramos a esta hora, donde el fuego ha amenazado constantemente y con mayor intensidad durante esta jornada a las cientos de familias que viven en las cercanías de este sector, las que hoy día no, sin siquiera que Senapred emitiera esta alerta SAE de evacuación, ellos tomaron la determinación de autoevacuar por el riesgo inminente que significaba las cercanías de las llamas. Ellos, con la ayuda de distintos vecinos, también con personal militar, municipal, ayudados también con camiones, subieron sus enseres, trasladaron colchones, camas, veladores y distintos muebles hacia zonas más seguras, esto para proteger lo poco y nada que va quedando aquí en la comuna de Purén, según nos comentaba la gente. Están, la verdad, desesperados. El viento no ha dado tregua aquí en la zona, lo que ha dificultado también el combate, sobre todo aéreo. Durante toda esta mañana no fue posible que las brigadas aéreas pudieran trabajar aquí en la zona. Sí, pudieron hacerlo más tarde, pero no se ha logrado contener hasta este momento este incendio forestal que amenaza constantemente cientos de viviendas aquí en la comuna de Purén, pero no es la única comuna afectada aquí en la región de la Araucanía. Lumaco, Los Sauces son también parte de las comunas afectadas. Angol también se han reportado una serie de incendios forestales, y los que además dejan también 5 personas detenidas, investigadas también por su presunta responsabilidad en la intencionalidad que tendrían detrás estos incendios forestales que se mantienen activos aquí en la región de la Araucanía en combate, apoyados también por cientos de voluntarios que a esta hora combaten el fuego intensamente. Jornadas muy extensas, pero que acá los pureninos sobre todo agradecen de sobremanera, considerando que está en riesgo sus viviendas, sus fuentes laborales, sus animales aquí en la zona. Nosotros nos mantenemos muy pendientes de lo que ocurra también esta noche con el combate de este incendio forestal aquí en la comuna de Purén.
Muchas gracias, Josefa, por ese informe de la evacuación y lo que está ocurriendo en Purén. Y ante el voraz incendio en Ningüe, el ejército llama a evacuar a todos los vecinos de la comuna y no descarta obligar a quienes se resistan a abandonar el sector. David Yáñez con los detalles. Hola, muy buenas noches. Al menos en lo que respecta a las próximas horas, las horas más inmediatas con respecto al futuro de Ningüe, este no va a ser afectado por este gran incendio denominado Casas Blancas 3, que ya tiene consumido más de 4.000 hectáreas y ha acabado con aproximadamente 25 viviendas, según los datos entregados por la Municipalidad de Ningüe. Después de una planificación y un análisis respecto a la situación tanto del incendio como del clima, como del viento, finalmente las autoridades decidieron bajar esta alerta de evacuación. Sí, van a mantener en alerta a toda la comuna de aproximadamente unos 5.000 habitantes, 2.000 de los cuales viven precisamente en este poblado, en la área urbana. Les van a pedir que se mantengan alertas respecto a las situaciones del incendio y que eventualmente, si finalmente cambian las condiciones climáticas y sigue avanzando hacia el sector urbano, evacúen este sector. Están preparados en la comuna de Quirihue y en la comuna de San Nicolás albergues. De hecho, el gimnasio de San Nicolás está preparado para recibir prácticamente a toda la población urbana de la comuna de Ningüe. Tenemos declaraciones respecto al tema que confirman esta situación. Se evacuaron familias del orden de las 15 o 20 personas que son adultos mayores, que tenían algún tipo de dificultad y están en San Nicolás. Pero está abierto el gimnasio y el liceo de San Nicolás. Aproximadamente 2.000, 2.200 personas acá en el pueblo, pero estamos en condiciones de poder albergar eso en San Nicolás. Un incendio que mantiene la intranquilidad para todos los habitantes de Ningüe. Se confirma por parte de la jefatura de zona en estado de catástrofe que al menos para las próximas horas ya se está analizando el tema de la declaración de toque de queda. En principio, entre las 23 horas y las 5:30 de la mañana. Detalles aún por definir. Y también en principio toda la provincia de Litata y la comuna de Quillón. Eso en todo caso va a quedar claro una vez que quede redactado los decretos correspondientes y sean emitidos por parte de la Jefatura de Defensa Nacional, que es la máxima autoridad en estos momentos mientras se mantenga la zona de catástrofe para la región de Ñuble. Muchas gracias, David, con esa información. Buenas noches. Y el gobierno, justamente en la misma línea, que anunció que se va a implementar el toque de queda en las zonas más afectadas por los incendios forestales. Ñuble, Biobío y la Araucanía son las regiones donde se va a aplicar esta medida y cada jefe de defensa de cada provincia deberá determinar el área que abarcará en cada una de las regiones señaladas. El presidente hizo expresa su opinión respecto a que esta medida era conveniente, necesaria, y en el transcurso de la reunión quedó claro que durante el día se iba a avanzar en esa dirección. Los GEDENA son los que van a hacer efectiva la medida. Nos han informado que a partir de mañana, a medianoche, se van a disponer estos toques de queda, pero cada GEDENA va a especificar los territorios específicos en que ello va a suceder y por lo tanto la atención a todas las regiones que están con estado de emergencia de excepción de catástrofe, que es donde esta medida se puede aplicar. Solamente en esas regiones existen estas facultades. El gobierno considera necesario el establecimiento de toques de queda para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias que se han visto afectadas por la emergencia. Estuvimos conversándolo, vimos los pros y los contras, y son los jefes de defensa. Ellos son los que van a tener que determinar específicamente en qué provincias y si es que hay excepciones se va a decretar y en qué horario. 6 personas fueron detenidas solo este miércoles como presuntos responsables de originar incendios en distintas regiones del país y uno de ellos, de hecho, tiene antecedentes previos por el mismo delito. El gobierno anunció querellas contra quienes sean sorprendidos iniciando fuego y pidió que se apliquen las prisiones preventivas, por ejemplo, en el caso de los reincidentes. Este registro muestra a uno de los 20 detenidos según el último balance de mediodía.
Se trata de un hombre que fue sorprendido quemando pastizales en Puerto Montt. Efectuaba efectivamente la quema de pastizales y procedía en forma de fragante a su detención, por cuanto se dio cuenta el Ministerio Público y pasa a control de detención. Finalmente quedó con arraigo nacional y firma mensual, detención que se suma a las de otras 5 personas por el delito de incendio, porte de elementos incendiarios y amenazas de muerte, todos de la región de la Araucanía. Uno de ellos, detenido en Carahue, aún tenía esta botella con acelerante y una caja de fósforos dentro de su bolso. 4 de ellas adultas y un adolescente, por hechos ocurridos en las comunas de Carahue, Coyipulli, Angol y Pitrufquén. Cabe destacar que los incendios provocados a raíz de estas acciones fueron controlados rápidamente. 5 formalizaciones se llevaron a cabo durante esta jornada. Al hombre de 55 años de Carahue se le amplió su detención hasta el próximo sábado, para que la Fiscalía pueda recabar más antecedentes. En Coyipulli, el autor de uno de los incendios que afectaron el sector de Lorcura quedó en prisión preventiva, mientras que la formalización del hombre detenido en Pitrufquén fue un poco más extensa. Su defensa argumentó que el detenido padece esquizofrenia, por lo que el juez solicitó un informe al servicio médico legal, lo que siembra la duda de qué sucede en aquellos casos donde se alegan problemas psiquiátricos. Esa circunstancia debe acreditarse y mientras se acredita lo que sucede es que el proceso puede quedar suspendido y si en definitiva se determina que esa persona actuó estando en enajenación mental, no se le puede condenar por un delito porque se considera para todos los efectos que es inimputable. Los últimos 2 detenidos fueron en Angol, un adolescente y un hombre de 21 años, este último con antecedentes previos por delitos de incendio. Causó reacción inmediata. Quienes deciden si aplicar las prisiones preventivas son los jueces. La principal razón por la cual muchas veces no se aplican es porque las personas no tienen antecedentes. Cuando los tienen, uno esperaría ciertamente que no queden en libertad. Para los expertos, esto se traduce en una agravante inmediata. Y, por ejemplo, ello podría o anular otra circunstancia atenuante o lisa y llanamente permitir que esto, en definitiva, le dé una pena mucho mayor. Finalmente, en cuanto a este caso en particular, para el hombre de 21 años reincidente se estableció la internación en un centro psiquiátrico para dilucidar su condición mental, mientras que la menor quedó en un centro provisional para menores, mientras dure la investigación. Personas que, conscientes de sus actos, han realizado acciones peligrosas que han provocado focos de incendio. Algo que cuesta creer, pero que durante estos días queda en evidencia que parece ser más recurrente de lo imaginado. Estas imágenes corresponden al día de hoy. Las llamas consumieron cerca de 40 hectáreas en Chillán. El causante sería este hombre que ve en pantalla. Se le revisó el domicilio, se le revisaron sus pertenencias y se encontró un soplete, el cual había sido utilizado para poder generar este incendio. Los detalles de este procedimiento se encuentran a disposición del Ministerio Público y también el detenido fue puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención. Hasta el momento y según el último balance entregado a mediodía, del total de 20 detenidos, solo 1 quedó en prisión preventiva, mientras que el resto ha quedado con medidas cautelares o apercibidos. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más medianoche. Volvemos con las noticias. En el 16º Juzgado Civil de Santiago se leyó el testamento de Lucía Iriart tras la solicitud del Consejo de Defensa del Estado. El CDE ahora buscará bienes o activos que puedan ser embargables para recuperar parte de los 16 millones de dólares defraudados por Augusto Pinochet en el marco del caso Rix. Tercer y último llamado, apertura de testamento, rol. Llamado a los testigos y abogados en una causa clave para recuperar los dineros defraudados por Augusto Pinochet. Fue el 16º Juzgado Civil de Santiago, el lugar donde se inició la apertura del testamento de Lucía Iriart a poco más de un año de su muerte. Una diligencia que pidió el Consejo de Defensa del Estado en el marco de la demanda contra los herederos del dictador y que busca ser una pieza clave en la intención de recuperar parte de los cerca de 16 millones de dólares del desfalco del caso Rix. Se procedió a aperturar el testamento de doña Lucía Iriart, cónyuge de don Augusto Pinochet Ugarte. Diligencia pedida por este organismo, por el Consejo de Defensa del Estado, y todo ello en el marco de la demanda interpuesta en contra de los
herederos testamentarios del ex general por provecho del dolo ajeno respecto de los dineros que él defraudó. Con la apertura, el CDE busca propiedades y fondos que puedan ser embargados y así los herederos de Augusto Pinochet puedan reponer parte de los dineros que se ha acreditado fueron obtenidos ilegalmente por el dictador. La diligencia no se pudo concretar antes por la falta de uno de los testigos de la firma del testamento de Lucía Iriart, firma realizada el año 2002 antes que estallara el caso Rix. El juzgado necesitaba a los 3 testigos, Jorge Aguilera, Julia Ormazábal y María Luisa Oitinger, estos últimos exmiembros de SEMA Chile, y al notario Humberto Quesada, que certificó el documento que se mantuvo guardado en una caja fuerte del Banco de Chile. Es lo usual cuando se trata de un testamento solemne cerrado, apertura ante el tribunal en presencia del notario, certeza de los sellos y de las firmas tanto del testador como de los testigos. Eso es todo. Para el abogado de uno de los hijos del matrimonio Pinochet y Iriart, no hay nuevos antecedentes en el testamento entregado este miércoles que puedan ser relevantes para la recuperación del dinero que busca el CDE. No existe ningún nuevo bien que haya aparecido acá, no existe la designación de un bien nuevo, no existe nada. Lo que efectúa es, digamos, una disposición respecto a la cuarta de mejora. Punto, no hay más que eso. La mitad de la cuarta de mejora se lo deja a sus nietos. El testamento, ya en manos del Consejo de Defensa del Estado, será analizado para ver si existen bienes o activos desconocidos hasta ahora que puedan ser embargados para recuperar los dineros defraudados por Augusto Pinochet. Y la cifra de inflación nuevamente sorprende y supera las expectativas del mercado. En enero fue de 0,8%, un dato que fue incidido principalmente por el precio de los uniformes escolares, que presentaron alzas cercanas al 20% en este inicio de año. La llegada de marzo entra en tierra derecha y los padres ya se preparan para el año escolar. Estamos recién empezando, poniéndonos en modo escolar. Después de lo útil pasamos a la otra etapa que es uniforme. Compras de uniformes escolares que este año deberán enfrentar las consecuencias de la inflación. Según datos del INE, este ítem tuvo un alza de 17%. Con respecto al año pasado, yo veo el doble de los precios. Es muy costoso, sobre todo si tienes más de un hijo. Cuando nosotros armamos una colección, lo vemos con bastante anticipación. En ese momento vimos un tipo de cambio bastante alto. Tenemos factores de importación y todo esto genera costos asociados que para nosotros como empresa han aumentado bastante. Por lo mismo, ya son varios buscando alternativas para abaratar costos, como por ejemplo reciclar ropa. Si quedó algo a fin de año que se compró y se alcanzó a ocupar poco, se vuelve a ocupar por lo menos al principio del año. Buscar lugares donde hay ofertas, cosas como aquí donde estamos hay ofertas, pero claro, outlet. Los uniformes se mueven entre los uniformes completos, entre los 20.000 y 35.000 pesos, y es un reflejo un poquito de la inflación que la gente está buscando precios. Hemos visto que ha llegado gente que nunca había venido buscando precio, entonces hay una sensibilidad al precio mucho mayor que otro año. Fórmulas para ahorrar, en donde algunos que no tienen responsabilidad directa también dan una mano. Cooperar con mi hijo, tengo 2 nietas, y le hice una transferencia importante de dinero para ayudarlo en los gastos escolares. Y claro, porque en medio de este panorama económico, marzo no se viene tan fácil, aunque también los expertos aseguran que muchas veces lo barato termina costando caro. De repente vemos ofertas bastante llamativas, pero hay un factor importante que hay que considerar, que es la calidad, ¿ya? Los uniformes escolares están expuestos a un uso diario y un desgaste importante, entonces ese factor hay que meterlo dentro de la decisión de compra. Recomendaciones que son claves para enfrentar el actual proceso inflacionario que nuevamente en enero sorprende al mercado. El índice de precios del consumidor fue de 0,8%, una cifra superior a las expectativas. El proceso desinflacionario va a demorar bastante más tiempo que el que viene descontando el mercado, debido a que esto es un proceso global y sobre todo que Chile es una economía abierta y está muy inmersa en las tendencias mundiales. Aunque si miramos el vaso medio lleno, la inflación anual anotó su segunda caída consecutiva y llegó a 12,3%. Lo importante de este mes es que se mantiene la tendencia a la baja de la inflación anual. Mostrándose una tendencia que esperamos para este año, que la inflación vaya disminuyendo mes a mes para llegar a valores de un dígito durante el segundo semestre.
Un panorama que se espera mejore de cara a este 2023, sobre todo considerando que durante el año pasado los salarios tuvieron una caída cercana al 2%, una cifra negativa, pero que según expertos habría servido para no golpear el mercado laboral. Eso también le quita presión al empleo, en términos de que no es necesario un ajuste muy alto, es decir, a lo mejor más desvinculaciones o un aumento más significativo en la tasa de desempleo, porque los salarios también están amortiguando parte de ese ajuste. Una economía chilena que continúa en una etapa de ajustes, a la espera de un 2023 en donde al menos los precios no deberían seguir subiendo tan rápido como lo fue en el último tiempo. Vamos ahora a las calles de la capital y tomamos contacto de inmediato con Yesenia Yamet, que tiene antecedentes bastante importantes respecto a una investigación. Nos tenía todos muy expectantes. ¿Cómo estás, Yesenia? Hola, David. Muy buenas noches. Luego de 22 días de extensiva búsqueda, se logró detener a Luis Vázquez Villenas, mejor conocido como Lucho Plátano, quien es el principal sospechoso del asesinato del comisario Daniel Valdés, ocurrido el 17 de enero en la comuna de La Cisterna. Recordemos que este homicidio se da cuando el comisario Valdés se encontraba afuera de su domicilio y le disparan en 4 oportunidades. Desde esa fecha, desde el 17 de enero, este principal sospechoso, Lucho Plátano, estaba siendo buscado por la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones. Se habían visto distintas direcciones donde podría haber estado oculto Luis Vázquez. Una de ellas había sido en la comuna de San Bernardo, en Ojos del Salado, donde se había hecho un operativo semanas atrás. En esa oportunidad no se logra dar con su paradero, algo que sí ocurre la tarde del día miércoles, cuando se logra detener a Lucho Plátano en la comuna de San Ramón, en la población La Bandera, precisamente en calle Aníbal Sañartu. Es ahí donde la Policía de Investigaciones allana distintos domicilios, pudiendo dar con su paradero. Al interior del domicilio donde se encontraba Luis Vázquez, se encontraba también un arma de fuego y sustancias ilícitas. También, hasta el momento, se sabe preliminarmente que serían más de 10 personas las detenidas, que podrían haber sido este círculo cercano que se había hablado en algunas oportunidades de Luis Vázquez, quienes los habrían estado ayudando para ocultarse todo este tiempo. Los invito a que revisemos declaraciones por parte de las autoridades sobre cómo se realizó todo este operativo que terminó con la detención del principal sospechoso del asesinato del comisario Valdés. Este es un trabajo exitoso que se está haciendo con la Brigada de Homicidio, con el equipo multidisciplinario que se creó para estos efectos por la Policía de Investigación. Estamos muy contentos del resultado de la diligencia. Damos una orden de entrada y registro al domicilio donde se encontraba el imputado, que ya tenía orden de detención desde el mismo día en que ocurrieron los hechos, y la Policía de Investigaciones procedió a su detención. En este caso fueron detenidos varias personas más por distintos hechos, pero en particular está detenido este imputado y un segundo imputado por el encubrimiento. Obviamente hay maniobras de ocultamiento de toda persona que está prófugo de la justicia y en pleno conocimiento de los hechos que se le imputan o la participación culpable que tiene el delito que la PDI estaba investigando, pero mayor que eso no, la verdad es que tomamos bastante resguardo desde el punto de vista de la creación de un equipo multidisciplinario. También participó el equipo de reacción táctica para el efecto de asegurar el procedimiento y que sea lo más limpio posible. Esta persona estaba identificada como el principal sospechoso a pocas horas de cometerse este homicidio. La investigación permitió dar con esto antecedentes que hubo también en el lugar respecto a la dinámica que ahí hay del funcionamiento de esta persona, pero ahora recién se ha podido practicar esta detención y eso queremos primero felicitar el trabajo policial que hay detrás de ello y decir que este es el tipo de resultados que uno espera después de que se cometa un homicidio, ¿no? Que la investigación dé con pistas claras y que la búsqueda dé con los posibles responsables. Ya lo decíamos, fueron 22 días de exhaustiva búsqueda para dar con el paradero de Luis Vázquez Villenas. Esta es un operativo que ya lo mencionábamos, se realizó en la comuna de San Ramón, que se logra finalmente su detención. El día jueves va a ser puesto a disposición del Ministerio Público. Lucho Plátano pasará a control de detención
durante la jornada del día jueves, durante la mañana. Es ahí donde se va a ver con qué medida cautelar podría quedar. Preliminarmente, lo que se habla es que podría ser prisión preventiva, tomando en consideración que está imputado por el delito de robo con homicidio del comisario Valdés, David. Así es, Yesenia, hay que estar muy atento entonces a lo que va a ocurrir en la mañana de este jueves respecto a este caso que ha tenido la atención de todos respecto a lo que le pasó a este comisario eventualmente en manos de esta persona que se encuentra actualmente detenida y que va a ser eventualmente formalizada. Muchas gracias, Yesenia. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias. Internacional. Regresamos con noticias del mundo. El hallazgo de 2 niñas recién nacidas entre los escombros de los terremotos en Siria y Turquía se han convertido en una luz para los rescatistas que trabajan en la búsqueda de sobrevivientes tras los sismos que ya dejan más de 12.000 muertos. Escucharon ruidos, llantos. A medida que se acercaban, se dieron cuenta que se trataba de una niña, una pequeña recién nacida. Esto es realmente un desastre. Estuvimos buscando sobrevivientes todo el día. Sacamos a la madre, luego escuchamos un sonido y pensamos que era el padre, pero era esta niña recién nacida. Le cortamos el cordón umbilical y la llevaron al hospital. Era una familia de 7 personas, un papá, una mamá y 5 hijos. Esta niña fue la única que sobrevivió al desplome de su hogar en Siria. La niña estaba con convulsiones cuando llegó. Al parecer nació 3 horas antes de ser encontrada. Su madre dio a luz bajo los escombros y toda su familia murió. La trajo un vecino. Lo ocurrido fue prácticamente un milagro y si bien hoy la niña está a salvo, no fueron triviales los daños provocados en su cuerpo. La niña tiene un gran hematoma en la espalda y está hinchado. Probablemente la presionaron mucho o le cayó algo. Es un hematoma claro y grande. También hay otros en la oreja, la cara, la frente y algunas contusiones en las costillas. Este es el escenario en el que apareció la recién nacida. Una sobreviviente del terremoto de magnitud 7,8 en Hindres, una ciudad cerca de Siria controlada por la oposición, en la que el edificio en el que vivía con su familia fue uno de los 50 destruidos en la zona. Este miércoles el milagro se repitió, pero ahora en la ciudad de Hatay, una de las localidades turcas más afectadas por el terremoto, en donde encontraron con vida a otra guagua recién nacida, luego de 50 horas entre los escombros de un edificio completamente colapsado. Imágenes que devuelven la fe a los miles de rescatistas que han podido ser testigos de historias de resistencia, como la de esta pequeña que estuvo 17 horas protegiendo la cabeza de su hermana para evitar ser aplastadas. La niña pronunció palabras que dejaron impávidos a quienes trataban de sacarlas. Señor, si nos rescatas, seremos tus amigas por el resto de nuestras vidas. Historias de niñas y niños que han mostrado la cara más esperanzadora en medio de esta tragedia. Pequeños sirios y turcos que entre escombros y edificios colapsados logran sobrevivir más fácilmente que los adultos. El niño está poco contaminado con los miedos. El niño nunca está pensando en morirse. El niño está pensando en que lo van a asaltar. El niño no está pensando, no tiene esa contaminación citadina de que algo le va a pasar. Para él existe el miedo a la soledad. Y existe un factor fisiológico que también haría más fácil la sobrevivencia de los menores. De alguna forma requieren menos cantidad de agua, por ejemplo, menos cantidad de oxígeno. Sus huesos no están bien formados, por lo tanto hay una flexibilidad, muy mínima por supuesto, pero existe esa flexibilidad. Los espacios que necesitan para poderse mantener también son menores. Y es que la sonrisa, la inocencia de los niños rescatados surge como una luz en medio de las ruinas a las que quedaron reducidos más de 6.000 edificios en Siria y Turquía, en donde aún no pierden la esperanza de encontrar más sobrevivientes. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una contundente advertencia a China, esto en medio de su informe anual ante el Congreso. Un discurso marcado por abucheos, bromas y un sorpresivo saludo de la primera dama. Mire. En los últimos años, nuestra democracia se ha visto amenazada. Si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger a nuestro país.
Prohibamos las armas de asalto de una vez por todas. Destacó los logros económicos de su administración, fue duro con la ley de armas y manifestó su intención de seguir trabajando de la mano con los republicanos. Estos puntos fueron claves en los 72 minutos de discurso de Estado de la Unión en el que el presidente estadounidense Joe Biden se dirigió a la Cámara de Representantes, ahora dominada por la oposición. Cualquiera que lo dude, comuníquese en mi oficina. Le daré una copia de la propuesta. Eso significa que si el Congreso no vota. Las declaraciones de Biden se vieron interrumpidas por algunos abucheos espontáneos y gritos que lo tildaban de mentiroso, pero supo salir al paso y enfrentarse a sus opositores. El discurso en sí fue bastante conciliador e invitó a los republicanos en un primer instante a trabajar juntos con esa frase tan conocida de que el poder por el poder no sirve. Pese al descontento de los republicanos, Biden se mantuvo firme en sus declaraciones. De hecho, advirtió que si el Congreso aprueba una prohibición nacional del aborto, él la vetará. Además, destacó la recuperación de la economía estadounidense tras la pandemia y acusó a Donald Trump de ser responsable de un cuarto de la deuda gubernamental. Pero el discurso también estuvo marcado por un emotivo momento. Que nuestros hijos regresen a casa sanos y salvos. Y cuando los agentes de policía o los departamentos de policía violan la confianza del público, deben rendir cuentas. Así Joe Biden habló de la necesidad de tener una reforma policial y una nueva legislación de control de armas, teniendo como invitados presidenciales a los padres de Tyre Nichols, joven afroamericano que hace solo días murió en manos de la policía. Temas que se pensaban serían protagonistas en el discurso del mandatario eran sin duda el presunto globo espía que causó preocupación la semana pasada en Estados Unidos y la guerra entre Rusia y Ucrania. Temas que Biden solo mencionó en una oportunidad. No ocuparon demasiado espacio porque bastaba con señalar que iban a defender la soberanía, fue una muy dura advertencia a China, y que iban a seguir apoyando el concepto de democracia y que iban a seguir apoyando los abusos de Rusia en Ucrania. Uno de los momentos del segundo balance anual del presidente norteamericano se hizo viral, aunque paradójicamente no fue Biden el protagonista. La entrada de la primera dama Jill Biden estuvo marcada por el particular saludo al esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, en el que, según se ven las imágenes, le dio un beso en la boca. Sin embargo, no es la primera vez que se ve envuelta en este tipo de polémica. En 2016 también se dio un supuesto beso con el millonario Jeff Bezos, aunque en ese momento se habló que había sido solo el ángulo de la cámara. Lo que sí es un hecho es la expectación que existía en torno a que Biden diera señales de una posible candidatura a la reelección, un panorama que expertos ya analizan. La oposición le jugó bastante duro porque la persona que estuvo a cargo de responderle tenía exactamente la mitad de la edad del presidente Biden. Y el discurso de esa persona fue, bueno, dejemos a las generaciones que vienen. Pero a sus 80 años, el presidente Joe Biden sigue siendo la carta más segura para los demócratas, a quienes la figura de la vicepresidenta Kamala Harris no termina de convencer de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. 1:58 minutos de esta madrugada. Dejamos hasta aquí la revisión informativa de medianoche. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un muy buen descanso.